la fiscal al frente del caso se retracta de haber hecho o haber cometido un error, ¿no? Dijo en un momento determinado que no había ningún documento hecho por Nisman que pidiera la detención de la presidenta Fernández y después se retractó. Se supo que eso no era así, que lo habían encontrado pues en un cesto de basura. Vamos a comenzar por ahí. José, ¿qué piensas de eso? Bueno, muy bien. Fue evidentemente un enorme papelón de parte del gobierno que el jefe de gabinete hizo esa exhibición de romper los artículos de Clarín, pero no solamente pasó eso, sino que la fiscal dictó a la Secretaría de Prensa de la Procuración General un comunicado al respecto que fue tergiversado por esa Secretaría de Prensa que responde al gobierno como si estuviera negando la existencia de ese borrador. Ese borrador, dicen, estaba en el tacho de basura del fiscal Nisman, y el dato más interesante, además de esta contradicción del gobierno bastante evidente, es que estaba fechado en junio del año pasado. Esto echa por tierra otras de las cuestiones que había tratado de imponer el gobierno, que es que el fiscal no había verdaderamente redactado esa denuncia, sino que se le había sido suministrada por un agente de inteligencia que lo hizo regresar. Se lo había dado a última hora porque había perdido su trabajo y que antes de que lo despidieran por eso lo habían hecho regresar. Exacto, o sea, lo grueso acá es que existía ese pensamiento de que los elementos que tenía Nisman daban para pedir la detención de la Presidenta de la Nación, y lo segundo es la prueba de que no es cierto que alguien le haya suministrado esa denuncia. La tenía ya armada y casi elaborada de junio del año pasado, por lo menos. Y por cierto, para aclarar, él escribe ese documento, lo que nunca lo presentó. No lo presenta, presenta otra versión, correcto, que es normal en el trabajo de... Pero no pide en ese la detención de la presidenta. No pide la detención. O sea, no es un elemento que esté incorporado a la causa de encubrimiento del atentado de la AMIA. Ahora, yo creo que sí ahora debería estar, dado que no está el fiscal Nisman, es importante como elemento de juicio en esa investigación qué es lo que estaba pensando el fiscal al respecto. Bueno, hablando de la fiscal Fein, que está al frente de este caso, como nos estaba explicando José, dice que se había retractado, pero dice que todo fue un problema de interpretación. Pude haber incurrido yo, y lo asumo en un error involuntario al contestar la pregunta sobre documentación de la causa, donde yo, con testigos declarando, con mucha gente de fraudes bancarios que estuvo ayer, del DOTE, de División Especial y con un teléfono en la mano, asumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. O sea, no hay nada que... Los borradores están en el expediente. Totalmente, están resguardados y no quitan, no modifican la investigación. Sammy, ¿qué te parece todo esto? Mira, me parece una puesta en escena bastante burda. Pero es que es uno tras otro, ¿eh? Dicen una cosa, después se retractan, después hay otra versión, dije lo que dije. Bueno, es que la puesta en escena no les funcionó. Ellos esperaban simplemente, bueno, que con la declaración inicial de Cristina, pues eso quedaría así. La presidenta ordenó que eso fuera un suicidio y ya está, le echamos tierra al asunto y se acabó. Se les empezó a complicar, como todas las cosas cuando hay torpeza de por medio. Y también cuando hay intereses creados muy importantes en este caso. Mira, la situación se le va a seguir complicando a la presidenta. Después hubo este otro show, siguiente show, cuando ella sale vestida de blanco en una silla de ruedas, con un esguince supuestamente, y 2 días después está en China caminando perfectamente. Entonces, todo el mundo se da cuenta de que esto era simplemente una puesta en escena, un show. Ahora bien, ¿cómo todo esto afecta la situación? En Argentina ya nadie cree en nadie. Ya estamos en un 70% de que la gente no cree en la justicia en Argentina. Entonces, esto es grave. Cuando tú tienes un país... Pero la oposición tampoco está muy bien parada en ese porcentaje. No, yo no digo que esté bien parada. Yo digo que en general la población... el 70% ya declara que no cree en la justicia. Entonces imagínate un país donde el 70% de la población te dice que la justicia no funciona. Eso es un desastre. Entonces, ¿a dónde va a llevar todo esto? Bueno, a la debacle que Argentina se acerca cada día más, desgraciadamente, en todo tipo de términos, porque una vez que tú le pierdes confianza a la justicia, le pierdes toda confianza a todo. Se va la confianza económica, se va la confianza en el futuro del país, la juventud se quiere ir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una bola de nieve. Una bola de nieve. Ahora, el caso Nisman
Mira, lo interesante para Estados Unidos, y eso debo decírtelo porque es muy importante. Vamos a hablar de eso en un momentito. Quiero continuar con el tema de la fiscal. Hablábamos en un principio, la presidenta habla de suicidio, después cambia la versión. Y tengo también aquí una declaración de la fiscal en la que ella asegura que nunca dijo que la muerte de Nisman era un suicidio. Yo nunca dije en forma categórica que es un suicidio. Yo hablé siempre del adelanto de autopsia por vía telefónica, un resultado de necropsia, y estamos investigando las dos posibilidades restantes, que es la inducción al resultado muerte, al suicidio o un homicidio. Estamos trabajando. El sistema del complejo Le Parc es totalmente franqueable, totalmente violable, y se puede advertir, y esto lo digo en forma totalmente fundamentada. Hablando de la seguridad, José, las cámaras, ¿qué información hay con el tema de las cámaras que protegían ese edificio? Bueno, acá hay algo sobre lo cual la fiscal Fein para mí no está avanzando suficientemente. Hay una cantidad de cámaras de ese edificio que no funcionaban. Curiosamente, las cámaras que no funcionaban en la entrada de servicio no funcionaba ninguno. Lo lógico es, si tengo algunas cámaras que tienen problemas, las distribuyo de manera de no dejar ningún flanco abierto sin observar. Ahora, si el fiscal Nisman fue asesinado, evidentemente quienes asesinaron al fiscal tenían conocimiento de que en la entrada de servicio las cámaras no funcionaban. Actuaron lo que en la Argentina se conoce como una zona liberada, que parece bastante evidente. Una cosa que hay que entender, que me parece un dato fundamental, este periodista Patcher, que termina refugiado en Israel, ¿por qué se siente amenazado? Él mismo lo explica. Él adelantó la información para la creación. Él dijo específicamente, le estropeé el trabajo a alguien. Exactamente. Acá es donde el adelanto, y estoy muy de acuerdo, tenían preparada, esto es lo que aparenta, o por lo menos lo primero que hay que investigar acá, los principales sospechosos, parecía haber una versión ya preparada para cerrar el caso en un suicidio, y se empezó a complicar cada vez más. Y él se adelantó y echó a perder los planes de lo que había. Esta posibilidad, si bien no está probada, me parece que es como el gran elefante acá, como lo que parece más evidente a investigar y que por ahora no es objeto de esta investigación. ¿Alguna otra información importante con relación a las cámaras de seguridad que podamos darle a los televidentes? Bueno, esta particularidad de que justo en las entradas de servicio, para mí lo clave es, en la entrada de servicio del edificio de Nisman las cámaras de seguridad no andaban. Si alguien lo asesinó, ¿cómo sabían que podían entrar por la entrada de servicio si no tenían información de la propia empresa? Interesante. Vamos, Sami, a recordar el exabrupto que tuvo el jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, sobre el tema de Clarín, lo que había sacado Clarín. Vamos a verlo y vamos con el análisis a continuación. En realidad, tomar una información de la basura, ponerla en el expediente, no tiene ningún tipo de elemento, y la misma de fiscal Fein lo ha manifestado. La verdad que eso no tiene sentido. Aparte, la verdad que en la República Argentina que tengamos que debatir los temas que están asociados a un tacho de basura, la verdad que no tiene ningún tipo de fundamento o asidero. La basura se debate en el lugar que tiene que debatirse, o sea, en el basurero, pero no precisamente en el ámbito del estrado judicial, porque no tiene ningún valor de carácter judicial. Además, el oficialismo la emprendió, ¿no?, contra los periodistas de Clarín que estuvieron contra esa información. Hay uno de ellos que se me escapa el nombre en este momento, que además es un periodista laureado de prestigio, que inclusive que tuvo que ver con una investigación en su momento que hubo contra Carlos Menem, que tuvo que ver con la detención de Bueno, es uno de los principales Menem. periodistas de Clarín, ¿no? El cinismo de esta declaración es impresionante, porque en la basura lo que había era un dictamen pidiendo la detención de la Presidenta de la Nación y el allanamiento del presidente y del nada menos que del canciller, ¿no es cierto? O sea, lo que es curioso es que sea un país en el cual una cosa semejante esté en el tacho de basura. Vamos a hablar un poco, Sami, tú conociste a Nisman. Tuvieron conversaciones, además, sobre el tema de Irán, que es fundamental en todo esto. ¿Qué puedes decirnos que en algún momento te haya confiado, te haya dicho Nisman? Mira, Nisman fue mi amigo. Nosotros en los últimos años, desde el año 2010 hasta el año pasado, estuvimos juntos en 4 oportunidades. Una de ellas en la Universidad de Yale, en
en el marco de una conferencia sobre derechos humanos. Estuvimos juntos 2 días, porque yo le servía de traductor, porque el inglés de él era un poco deficiente y toda la conferencia era en inglés. Y entonces él, al darse cuenta que yo era, digamos, originario de Venezuela, entonces él me empieza a relatar las conexiones que habían de Hezbollah, que era obviamente lo que él estaba investigando, con Venezuela. O sea, el tema básicamente es, se acusa a Irán de ser el autor intelectual y a Hezbollah de haberlo ejecutado. Claro, la persona que él acusa en principio, el mayor era Mossami, ¿cómo se llama? Sí, el que era agregado cultural. El agregado cultural. El agregado cultural en Rabbani. Mohsen Rabbani, correcto, Mohsen Rabbani. Y él, claro, él me relata que en todas las investigaciones que él hacía de los contactos que había tenido Rabbani, él tenía que seguirlos para ver a dónde lo llevaba. Uno de esos contactos lo lleva a Guyana, y de Guyana lo lleva a Trinidad, y de Trinidad lo lleva a Venezuela, y de Venezuela lo lleva a Irán. Resulta que él descubre que, y él le pasaba información, porque él me lo dijo, él le pasaba información cuando era información de terrorismo a las organizaciones que se encargaban de investigar el terrorismo a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos. Que él le pasó la información cuando él descubrió ese cabo que llegaba a esa zona, y lo pasa. En el año 2007, los Estados Unidos arrestan a las personas que Nisman había señalado en Guyana y en Trinidad como los autores intelectuales del posible atentado contra el aeropuerto John F. Kennedy, donde iban a volar los ductos de combustible y los tanques de combustible. Yeah. Y entonces los Estados Unidos les debe eso a Nisman, el haber podido hacer esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho esta situación, el crimen de Nisman? Que la gente se olvide de lo que él estaba investigando, porque ya casi ni se habla de eso. Ahora, vamos a recordar a Nisman, días antes de su muerte, él dijo que la presidenta ordenó encubrir a Irán. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Ahí lo tenías. ¿En algún momento fue más allá? Aquí él se mencionó al canciller, a la presidenta. ¿En alguna ocasión tuviste algún tipo de conversación que involucrara algunos de estos nombres? Sí, claro. Él estaba bastante claro. El año pasado me conseguí con él en Costa Rica, también en el marco de una conferencia de derechos humanos, y él lo ratificó. No me lo ratificó solo, lo ratificó en público. Él dio una conferencia para el ombudsman de Costa Rica, que fue el primer ombudsman de Latinoamérica. Y él dice ahí claramente, yo estaba presente, ¿okay?, de que hay involucramiento al más alto nivel de la República en el caso del encubrimiento de la AMIA, y que el memorándum de entendimiento con Irán no era más que un encubrimiento de un acto criminal. Vamos a ir a la pausa. José, vamos a dejar en el aire el tema que hablaba anteriormente, otro hecho extraño en todo esto. Hay una cadena de hechos extraños, ¿no? Este es la ex esposa de Nisman. Dice que recibe una foto del fiscal con un orificio que simulaba una bala un poco antes de la muerte. Se está tratando de determinar exactamente qué fue. Vamos a la pausa y vamos a regresar con ese tema. Quédense con nosotros. Las deserciones diezman al equipo